Elena recorría los pasillos del hospital con una ligereza que contradecía las largas horas de su turno. Sus pasos eran firmes, cada movimiento reflejando una dedicación que iba más allá del profesionalismo, era una vocación. Mientras ajustaba el estetoscopio alrededor de su cuello, sus pensamientos vagaban hacia el pasado, un misterio que la había acompañado desde que tenía memoria. Crecida en un orfanato en la periferia de la ciudad, Elena era la niña del dije de plata, así llamada por el único objeto que poseía desde que fue encontrada en el parque. A pesar del amor y cuidado de los responsables del orfanato, la ausencia de una familia, de una historia propia, era una sombra constante en su vida. Aún así, nunca permitió que esa sombra la definiera. Tienes un don especial, Elena. Úsalo para ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos, decía frecuentemente la directora del orfanato, una señora de ojos bondadosos que veía en Elena algo que ni la propia niña entendía completamente. Estas palabras resonaban en su mente mientras cuidaba a los pacientes, cada uno con su propia historia de dolor y esperanza. Elena los escuchaba, realmente escuchaba, con una empatía que trascendía el protocolo médico. Para ella, cada paciente era un libro abierto, y ella se dedicaba a cada uno de ellos con la misma intensidad con la que buscaba respuestas sobre su propio origen. En un breve momento de pausa, Elena se acercó a la ventana, observando el movimiento afuera. El hospital era su mundo ahora, un lugar donde se sentía útil, necesaria. Pero la pregunta de quién realmente era permanecía sin respuesta. «¿Alguna vez sabré la verdad sobre mi familia?», murmuró para sí misma, un susurro casi perdido entre los sonidos del hospital. El reflejo en el cristal mostraba a una joven mujer, alguien que había construido su identidad sobre la incertidumbre, pero que no permitía que la duda la paralizara. Elena se dio la vuelta, lista para enfrentar el resto del día, cada paciente un recordatorio de que, aunque no pudiera elegir de dónde venía, podía decidir a dónde iría. Ese día en el hospital no sería diferente de los demás, lleno de desafíos y pequeñas victorias. Pero para Elena, cada día era una oportunidad de acercarse a la persona que estaba destinada a ser, incluso si su pasado seguía envuelto en misterio. La luz del amanecer apenas había tocado las ventanas del hospital cuando Elena ya estaba de pie, lista para otro día. La rutina comenzaba incluso antes de que saliera el sol, pero para ella, cada nuevo día era una promesa de esperanza y renovación. En la cafetería del hospital, mientras tomaba un rápido café, los murmullos de los colegas sobre el doctor Sandoval, el médico más exigente y a veces arrogante del equipo, llenaban el aire. Ya comenzó el día regañando al equipo de noche, comentó una enfermera, visiblemente estresada. Elena escuchaba, su corazón pesado, sabiendo que, tarde o temprano, sus caminos se cruzarían. El doctor Sandoval era brillante, nadie podía negarlo, pero su temperamento y falta de empatía creaban una atmósfera tensa. Elena, por otro lado, creía en la medicina practicada con compasión, donde cada paciente era visto más allá de su enfermedad. Esta diferencia de valores los ponía frecuentemente en lados opuestos. Mientras se dirigía hacia el área donde trabajaba, Elena repasaba mentalmente la lista de pacientes del día. Cada uno tenía su historia, su lucha, y ella se entregaba a todos con la misma medida de atención y cuidado. Era su forma de marcar la diferencia, de traer luz a esos momentos de vulnerabilidad. La mañana transcurría con su habitual mezcla de ajetreo y pequeños milagros. Elena acompañaba a un paciente anciano a la sala de fisioterapia, escuchándolo atentamente mientras hablaba de sus nietos. Era ese genuino interés por las vidas de sus pacientes lo que la distinguía, una cualidad que no pasaba desapercibida ni siquiera para los más escépticos. El inevitable encuentro con el doctor Sandoval ocurrió al final de la mañana. Una joven paciente, asustada ante la perspectiva de una cirugía, necesitaba tranquilidad, no las palabras duras que eligió el médico. Ella necesita entender la seriedad de su condición, dijo él, sin un ápice de suavidad en la voz. Elena, firme pero respetuosa, intervino. Doctor Sandoval, tal vez podamos explicar el procedimiento de una manera que no la asuste aún más. Ya está bastante nerviosa. Sus ojos se encontraron con los del médico, un desafío velado en esa mirada. Para su sorpresa, él pausó, evaluándola. Por un momento, Elena temió haber cruzado un límite, pero luego, algo inesperado sucedió. El doctor Sandoval asintió levemente. Adelante, enfermera Elena, concedió, antes de alejarse. El resto del día siguió su curso, entre desafíos y pequeñas victorias. Elena sabía que enfrentaría muchos otros días como ese, lidiando con las dificultades impuestas por el equipo del doctor Sandoval.
Sin embargo, también sabía que, al final del día, lo que realmente importaba era la diferencia que hacía en la vida de sus pacientes. Ese era su desafío diario, su verdadera vocación, y ella lo abrazaba con todo el corazón. En medio del ajetreo diario del hospital, Elena ocasionalmente se encontraba observando a Alejandro Morales, el director del hospital, desde lejos. Era una figura imponente, no solo por el cargo que ocupaba, sino por la aura de serenidad y autoridad que parecía envolverlo, incluso en los momentos más caóticos. Para Elena, Alejandro simbolizaba el ideal del liderazgo, combinando una gestión firme con una compasión genuina por los pacientes y el personal. Un día particularmente desafiante puso a prueba las habilidades de Alejandro. Una serie de recortes presupuestarios amenazaba con afectar directamente la calidad de la atención al paciente, y había una reunión tensa con los jefes de departamento. Elena, encargada de entregar algunos documentos a la administración, se encontró inadvertidamente escuchando los ecos de la discusión que se desarrollaba en la sala de reuniones. No podemos comprometer la asistencia al paciente, necesitamos encontrar otra manera, escuchó decir a Alejandro, con voz firme pero calmada. Su determinación para mantener los valores del hospital intactos, a pesar de las presiones financieras, impresionó profundamente a Elena. Era evidente que Alejandro no solo dirigía el hospital, se preocupaba profundamente por su misión y por las personas a las que servía. A pesar de su posición de liderazgo, Alejandro también se aseguraba de estar presente en el terreno, visitando frecuentemente las diferentes áreas, conversando con pacientes y personal, siempre atento a sus necesidades y preocupaciones. Elena notó cómo su presencia parecía tranquilizar a todos a su alrededor, una habilidad que admiraba y aspiraba a replicar en su propia práctica como enfermera. En una de esas ocasiones, mientras Alejandro platicaba con un paciente que acababa de pasar por una cirugía difícil, Elena pudo observar de cerca la amabilidad y empatía que él demostraba. Vamos a asegurarnos de que recibas todo el apoyo que necesitas para una recuperación completa, aseguró Alejandro, tocando ligeramente el hombro del paciente en un gesto de consuelo. Elena se alejó, llevando consigo la imagen de un líder que no solo dirigía, sino que realmente se preocupaba. Reflexionó sobre su propia trayectoria, sobre cómo cada interacción, cada gesto de compasión, contribuía al cuidado integral del paciente. Alejandro, quizás sin saberlo, se había convertido en un modelo para Elena, alguien cuyas cualidades ella aspiraba a incorporar en su práctica diaria. Mientras retomaba sus tareas, Elena reflexionaba sobre la conexión invisible que sentía con Alejandro, una admiración basada en compartir valores fundamentales, aunque sus interacciones fueran raras y distantes. Sin embargo, no podía imaginar la profundidad del vínculo que realmente compartían, una revelación que cambiaría sus vidas de manera inesperada y profunda. El día había comenzado como cualquier otro en el hospital, pero Elena pronto se encontraría en medio de un enfrentamiento que pondría a prueba su resiliencia y pasión por la medicina. El doctor Sandoval, cuya arrogancia ya era notoria entre los pasillos del hospital, estaba particularmente impaciente, y su frustración culminó en un incidente que dejaría marcas profundas en Elena. Durante un procedimiento de rutina, una pequeña discrepancia en los registros de los medicamentos de un paciente provocó la ira del doctor Sandoval. Frente a una sala llena de colegas y pacientes, encontró en Elena un blanco fácil para su exasperación. «Esto es inaceptable, enfermera. Tu incompetencia podría costar vidas», gritó, sin considerar la posibilidad de un simple error o malentendido. Las palabras del doctor Sandoval, duras e injustas, resonaron en los oídos de Elena como un juicio no solo de sus habilidades profesionales, sino de su valía como persona. Humillada y afectada, luchó por contener las lágrimas, sintiéndose disminuida bajo la mirada de todos en la sala. La reprimenda pública no solo cuestionó su competencia, sino que también la hizo dudar de su elección de carrera. Después del incidente, Elena buscó refugio en la pequeña capilla del hospital, un espacio de quietud y reflexión alejado del caos de las áreas de atención. Sentada bajo la mirada serena de figuras sagradas, confrontó sus sentimientos de inadecuación y la dolorosa sensación de no pertenecer al mundo que había elegido con tanto amor. ¿Realmente tengo lo necesario para ser una buena enfermera?, se cuestionó, las dudas erosionando la confianza que le llevó años construir. El episodio con el doctor Sandoval no solo la hizo cuestionar su aptitud para la medicina, sino que también avivó las inseguridades profundas sobre su identidad y lugar en el mundo. Crecida en un orfanato, sin familia ni pasado conocido, Elena siempre buscó en la medicina un propósito y un sentido de pertenencia. Ahora, incluso ese refugio parecía fallar en ofrecerle la seguridad emocional que tanto necesitaba. En ese momento de crisis, la soledad de Elena era palpable.
Sin una familia a la que recurrir en busca de consuelo, se sentía a la deriva, luchando por encontrar un hilo de esperanza en medio de la tormenta de dudas. La humillación sufrida era más que una crítica profesional, era un golpe a su búsqueda de identidad y aceptación. Sin embargo, en el fondo, una chispa de resiliencia comenzaba a encenderse. Elena sabía que, a pesar de las adversidades, su compromiso con los pacientes y su pasión por la curación no podían ser opacados por un momento de debilidad. El camino para reafirmar su fe en sí misma y en su vocación sería arduo, pero Elena estaba dispuesta a enfrentar las sombras de la duda para redescubrir la luz de su propia fuerza y determinación. Ese día, el destino parecía tejer su trama con una precisión inesperada, llevando a Alejandro Morales, el director del hospital, a encontrarse con Elena en un momento de profunda vulnerabilidad. La humillación pública infligida a Elena por el doctor Sandoval no pasó desapercibida, los pasillos del hospital zumbaban con murmullos de desaprobación, y las noticias llegaron a oídos de Alejandro más rápido que la luz del día que se desvanecía. Alejandro, cuyo liderazgo estaba basado en valores de respeto mutuo y compasión, no podía quedarse indiferente ante la injusticia ocurrida bajo su administración. Con determinación, buscó esclarecer el incidente, reuniendo a todas las partes involucradas para un encuentro que resultaría decisivo. Elena, aún afectada por el enfrentamiento anterior, se encontró cara a cara con Alejandro, una figura que hasta entonces solo había observado desde lejos. Junto al doctor Sandoval, los tres formaban un cuadro que simbolizaba las tensiones y desafíos intrínsecos a la gestión de un hospital. La excelencia en la atención al paciente es nuestra mayor prioridad, pero nunca a expensas del respeto y la dignidad de aquellos que dedican sus vidas a este propósito, comenzó Alejandro, su voz tranquila pero llena de autoridad. Volviéndose hacia el doctor Sandoval, continuó: el comportamiento que usted demostró, doctor Sandoval, va en contra de los valores fundamentales de este hospital. Elena observaba, casi sin poder creer, mientras Alejandro defendía no solo a ella, sino a todo el cuerpo de enfermería y personal que, día tras día, enfrentaban desafíos similares. La intervención de Alejandro no se limitó a reprimendas, propuso un plan de acción para mejorar la comunicación y el respeto mutuo entre todos los equipos del hospital, enfatizando la importancia de un ambiente laboral saludable y productivo. El doctor Sandoval, confrontado con la firmeza y la justicia de Alejandro, tuvo poco espacio para replicar. La reunión concluyó con el compromiso de revisar las prácticas de gestión de equipos, además de implementar sesiones regulares de mediación y desarrollo profesional. Para Elena, la intervención de Alejandro fue como un bálsamo para las heridas recién abiertas. La forma en que la defendió, sin vacilación, reavivó su admiración por él, convirtiéndola en algo más profundo. Vio en él no solo a un líder, sino a un aliado, alguien que realmente entendía y valoraba el impacto humano detrás de los procedimientos y políticas hospitalarias. El incidente y la intervención subsecuente de Alejandro marcaron el inicio de un cambio significativo en el hospital. Un nuevo sentido de optimismo y cooperación comenzó a surgir entre los equipos, inspirado por el liderazgo compasivo de Alejandro y la valentía silenciosa de Elena. Juntos, habían iniciado un movimiento hacia un entorno laboral más justo y humano, reforzando la idea de que la verdadera excelencia en la medicina comienza con el respeto y la empatía por todos. Después de la reunión que marcó un cambio significativo en el ambiente del hospital, Alejandro se encontró, por obra del destino, caminando junto a Elena por los pasillos tranquilos. El ambiente estaba impregnado de un nuevo comienzo, y había una ligereza en sus pasos que reflejaba la esperanza renovada. Fue en ese momento de complicidad silenciosa que el colgante de Elena, siempre presente en su cuello, captó la atención de Alejandro. El pequeño objeto de plata, un corazón delicadamente forjado, se balanceaba suavemente mientras ella se movía. Alejandro no pudo evitar notar su presencia, un punto brillante contra el tejido azul del uniforme de Elena. Había algo extrañamente familiar en ese colgante, algo que hizo que el corazón de Alejandro latiera más fuerte, desencadenando una tormenta de emociones y recuerdos durante mucho tiempo reprimidos. Sin poder contener su curiosidad y el torbellino de sentimientos que lo invadía, Alejandro hizo una pausa, llamando suavemente la atención de Elena. Este colgante, comenzó él, vacilante, es muy bonito. ¿Tiene algún significado especial para ti? Elena, sorprendida por la pregunta repentina, tocó instintivamente el colgante con la punta de los dedos, un gesto reconfortante. Es lo único que tenía conmigo cuando me encontraron en el orfanato. No sé de dónde vino, pero siempre sentí que era parte de quién soy, explicó ella, su voz cargada de una melancolía suave. Alejandro escuchó, absorto, cada palabra de Elena, sintiendo un vínculo invisible formándose entre ellos.
Mi hija, ella tenía un colgante muy parecido. Fue un regalo que le hice en su cumpleaños, poco antes de que desapareciera, confesó Alejandro, con la voz entrecortada por la emoción. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Elena miraba a Alejandro, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la repentina comprensión de la magnitud de esa coincidencia. Alejandro, por su parte, estaba inmerso en sus pensamientos, su mente atormentada por la posibilidad de que ese encuentro no fuera mera casualidad. Con un gesto casi involuntario, Alejandro se acercó para examinar mejor el colgante. No había duda, era idéntico al que él le había dado a su hija, una pieza única diseñada por un amigo joyero. El reconocimiento de ese hecho le apretó el corazón. ¿Podría ser?, se preguntaba, temiendo al mismo tiempo la esperanza y la posibilidad de otra desilusión. Decididos a explorar esa conexión improbable, Alejandro sugirió con cuidado, quizás deberíamos investigar esto más a fondo. Podría haber algo más entre nosotros que simplemente la casualidad. Elena estuvo de acuerdo, movida por una mezcla de esperanza e incertidumbre. Juntos, decidieron dar los primeros pasos en un viaje que prometía desentrañar los misterios de un pasado largamente olvidado, sin saber que esa decisión los llevaría a revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. En la quietud de una pequeña oficina, lejos de las miradas curiosas y el bullicio del hospital, Alejandro comenzó a desenredar el ovillo de su historia, una narrativa marcada por el dolor y la esperanza. La suave luz del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la habitación en tonos dorados, creando un escenario casi etéreo para la revelación que se desarrollaba. Mi hija, Isabela, desapareció cuando solo tenía 3 años. Fue un día como cualquier otro, hasta que se convirtió en el día que cambió nuestras vidas para siempre, comenzó Alejandro, con la voz firme pero cargada de una emoción palpable. Ella estaba en el parque, jugando, y en un abrir y cerrar de ojos, se fue. Lo único que nunca encontramos fue el dije que le había regalado en su cumpleaños, un corazón de plata, muy parecido al tuyo. Elena escuchaba, inmóvil, absorbiendo cada palabra. La historia de Alejandro resonaba dentro de ella con una fuerza que no podía explicar. La coincidencia del dije, el enigma de su propio origen, todo parecía converger hacia un punto que no estaba segura de estar lista para enfrentar. La buscamos incansablemente, los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, y con el tiempo, la esperanza de encontrarla con vida comenzó a desvanecerse, continuó Alejandro. Pero nunca me di por vencido, nunca dejé de creer que algún día, de alguna manera, ella volvería a nosotros. Mientras Alejandro hablaba, una tormenta de emociones y preguntas se agitaba dentro de Elena. La posibilidad de ser la hija perdida de Alejandro, una idea tan improbable y al mismo tiempo tan cargada de significado, la dejaba aturdida. Durante años, había soñado con descubrir sus orígenes, con encontrar una conexión con un pasado que siempre le había parecido inalcanzable. Ahora, frente a esta revelación, se encontraba confrontada con la posibilidad de que su pasado estuviera más cerca de lo que jamás había imaginado. ¿Y si realmente soy Isabela?, se preguntaba, con el corazón acelerado por la mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si mi búsqueda de respuestas finalmente llegó a su fin? Alejandro observaba a Elena, consciente del torbellino que sus palabras habían desencadenado. No quiero presionarte, Elena. Sé que esto es mucho para asimilar. Pero creo que deberíamos considerar la posibilidad de hacer una prueba de ADN. Solo así podremos estar seguros. Elena asintió, aún inmersa en sus dudas y reflexiones. La decisión de seguir adelante con la prueba de ADN era aterradora, pero sabía que era el único camino hacia la verdad. Juntos, dieron el primer paso hacia la resolución de un misterio que los unía de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. En ese momento, mientras el sol se ponía, marcando el fin de un día y el comienzo de un nuevo viaje, Elena se sintió, por primera vez, al borde de algo verdaderamente transformador. La revelación de Alejandro y la posibilidad de finalmente descubrir su verdadera identidad la sumergieron en un mar de emociones encontradas, donde la esperanza y el miedo navegaban lado a lado. Elena y Alejandro, unidos por una serie de coincidencias que más parecían hilos del destino, iniciaron un viaje conjunto en busca de la verdad. La decisión de realizar una prueba de ADN, aunque tomada con determinación, trajo consigo una carga emocional inmensa para ambos. Era una búsqueda que podría responder preguntas que los habían atormentado durante años, pero también tenía el potencial de abrir nuevas heridas, independientemente del resultado. En los días que siguieron a la decisión,
mientras esperaban la recolección y análisis de las muestras, se sumergieron juntos en los detalles del pasado de Elena. Investigaron registros del orfanato, hablaron con antiguos empleados y recopilaron cualquier pista que pudiera aclarar cómo Elena había terminado en ese parque en ese fatídico día. Cada descubrimiento, por más pequeño que fuera, parecía tanto acercar como alejar a Elena de la respuesta que buscaba. Era como armar un rompecabezas cuyas piezas no encajaban perfectamente. Alejandro, por su parte, volvió a abrir viejas cajas de recuerdos, reviviendo los días posteriores a la desaparición de Isabela. Compartió con Elena cada detalle que pudiera ser relevante, cada momento de esperanza y desesperación que había marcado esos días oscuros. Con cada paso de esta jornada, el vínculo entre ellos se fortalecía, un lazo forjado en la búsqueda compartida de respuestas. La espera por el resultado del prueba de ADN fue un periodo de intensa ansiedad mezclada con esperanza. Elena se encontraba oscilando entre la emoción por la posibilidad de finalmente conocer su verdadera identidad y el profundo miedo de que nada cambiara, que siguiera atrapada en la misma falta de respuestas que siempre había conocido. Alejandro, aunque intentaba mantener una apariencia de calma, estaba igualmente atormentado por la incertidumbre. La posibilidad de volver a encontrar a la hija que pensaba haber perdido para siempre era un sueño que apenas se permitía creer. Cuando finalmente llegó el día de recibir los resultados, Elena y Alejandro se encontraron en el mismo pequeño consultorio donde habían compartido por primera vez sus historias y sospechas. Sentados uno al lado del otro, frente al médico responsable de revelar el resultado, el tiempo parecía haberse detenido. El aire estaba cargado de expectativa, cada tic-tac del reloj resonaba como un trueno en sus corazones ansiosos. El prueba de ADN confirmó con una probabilidad superior al 99,9% que ustedes son padre e hija, anunció el médico, rompiendo el silencio con palabras que sonaron como música y tormenta en los oídos de Elena y Alejandro. La revelación cayó sobre ellos con la fuerza de una ola, arrastrando consigo años de duda, miedo y esperanza. Lágrimas de alegría y alivio se mezclaban con la incredulidad del momento. Elena, ahora con la certeza de ser Isabela, la hija perdida de Alejandro, sentía una ola de emociones indescriptibles. Alejandro, por su parte, estaba dominado por un sentimiento de gratitud y plenitud que no había sentido en mucho tiempo. La búsqueda de la verdad, que los había llevado por caminos tanto físicos como emocionales, culminó en un momento de profunda catarsis. La confirmación de su conexión no solo respondió a las preguntas que los atormentaban, sino que también prometió el inicio de una nueva historia para ambos, un capítulo que estaban ansiosos por escribir juntos. La confirmación de la verdad sobre la conexión entre Elena y Alejandro trajo consigo un torbellino de emociones para ambos. El momento en que el médico reveló los resultados del prueba de ADN fue como un punto de inflexión, marcando el final de un largo viaje de incertidumbre y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. En ese instante, mientras las palabras del médico aún resonaban en el pequeño consultorio, Elena y Alejandro se miraron, con los ojos llenos de lágrimas. El silencio entre ellos decía más que cualquier palabra podría expresar, era un cóctel de alivio, alegría y una profunda sensación de pertenencia. Después de años de búsqueda e interrogantes, Elena finalmente encontraba su lugar en el mundo, en las manos extendidas de su padre. Alejandro, con la voz entrecortada por la emoción, fue el primero en romper el silencio. Isabela, susurró, usando el nombre que había dado a su hija el día de su nacimiento, un nombre que durante años había invocado en sus sueños. Poniéndose de pie, abrió los brazos, un gesto de bienvenida y reencuentro. Elena, impulsada por un impulso que parecía tan natural como respirar, se levantó y caminó hacia él, envolviéndolo en un abrazo que sellaba el fin de una larga espera. Las lágrimas que compartieron en ese abrazo eran de una dulzura indescriptible, lavando años de dolor y añoranza. Era más que un reencuentro entre padre e hija, era la afirmación de un vínculo que había resistido al tiempo, la distancia y el olvido. En ese momento, todo lo que importaba era la certeza de que estaban juntos nuevamente y que nada más los separaría. En los días que siguieron a la confirmación, Elena y Alejandro se dedicaron a redescubrirse mutuamente. Cada conversación, cada intercambio de recuerdos y sueños fortalecía el vínculo que los unía. Para Alejandro, era la oportunidad de conocer a la increíble mujer en la que su hija se había convertido, de mostrarle el amor y el apoyo que no pudo ofrecer durante los años de separación. Para Elena, era la oportunidad de entender sus raíces, de construir una nueva identidad a partir de la fusión de su pasado y su presente. El conmovedor reencuentro entre Elena y Alejandro no solo marcó el inicio de una nueva relación entre ellos, sino también el cierre de un doloroso capítulo en sus vidas.
Juntos, miraban hacia el futuro con esperanza, listos para construir nuevos recuerdos y celebrar la vida que, contra todas las probabilidades, había logrado reunirlos. La confirmación de su lazo familiar fue un recordatorio poderoso del poder del amor y la persistencia, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca debe abandonarse. Con la revelación transformadora de su conexión sanguínea, Elena y Alejandro se encontraron navegando por las aguas desconocidas de su nueva realidad. Para Elena, la confirmación de que era la hija perdida de Alejandro abrió un universo de posibilidades y desafíos. Se encontró frente a la monumental tarea de tejer la rica tela de su recién descubierta herencia familiar en la trama ya compleja de su identidad. En los primeros días posteriores a la confirmación, Alejandro asumió la misión de reintroducir a Elena en el seno de la familia y en el legado que le pertenecía por derecho. Con delicadeza y paciencia, la guió a través de las historias de su linaje, presentándola a los parientes que, hasta entonces, solo podía soñar con tener. Cada encuentro era una mezcla de celebración y descubrimiento, marcado por lágrimas y risas compartidas. Elena, aunque emocionada por la cálida recepción de su nueva familia, enfrentaba una batalla interna. La alegría de encontrar su lugar entre los Morales se mezclaba con la sensación de desplazamiento. Durante años, la fuerza de su identidad residía en su independencia y en la convicción de que era la única responsable de su destino. Ahora, se encontraba parte de algo más grande, una historia y un legado que trascendían su propia experiencia. Integrar su identidad recién descubierta con su vida anterior no fue un proceso fácil. Había momentos en los que Elena se sentía a la deriva entre dos mundos, luchando por conciliar quién había sido con quien estaba destinada a ser. En su corazón, sabía que el descubrimiento de su origen no invalidaba las luchas y conquistas que habían definido su vida hasta ese momento. En cambio, ofrecía una nueva perspectiva a través de la cual podría ver y entender su viaje. Alejandro, por su parte, estaba comprometido en asegurar que Elena no enfrentara esa transición sola. Siempre estaba a su lado, ofreciendo apoyo y comprensión, incluso cuando no podía entender completamente la profundidad de sus conflictos internos. Para él, el regreso de Elena era un sueño hecho realidad, y estaba decidido a hacer todo lo posible para ayudarla a sentirse amada y valorada. A medida que los días se convertían en semanas, Elena comenzó a encontrar su equilibrio. Aprendió a abrazar su nueva realidad, entrelazando los nuevos descubrimientos sobre su familia y su pasado con la independencia y la fuerza que siempre la caracterizaron. El proceso de adaptación fue gradual, lleno de desafíos, pero también de momentos invaluables de conexión y crecimiento. La nueva realidad de Elena y Alejandro era una rica y compleja tela, tejida con hilos de amor, pérdida, reencuentro y redescubrimiento. Juntos, avanzaban hacia el futuro, un paso a la vez, fortalecidos por la certeza de que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos, como familia. La revelación de la verdadera identidad de Elena no solo cambió el curso de su vida personal, sino que también tuvo un impacto profundo en el hospital que servía como telón de fondo para su descubrimiento. Alejandro, ahora reunido con su hija, se sintió aún más motivado para honrar el legado de compasión y excelencia que siempre había deseado para el hospital. Inspirado por la fuerza y la resiliencia de Elena, se comprometió a implementar cambios significativos que reflejaran los valores de justicia y cuidado que ambos compartían. Una de sus primeras acciones fue abordar el problema del arrogante Dr. Sandoval, cuyo comportamiento había sido la antítesis de los principios que Alejandro deseaba promover. Después de una cuidadosa evaluación y discusiones con el equipo administrativo, Alejandro tomó la difícil, pero necesaria, decisión de despedir al Dr. Sandoval. Esta acción no fue solo una respuesta a sus interacciones con Elena, sino también un mensaje claro para todo el equipo de que la arrogancia y la falta de respeto no serían toleradas. La salida del Dr. Sandoval marcó el inicio de una nueva era para el hospital. Alejandro trabajó incansablemente para crear un ambiente más acogedor y solidario, donde el equipo se sintiera valorado y los pacientes fueran atendidos con dignidad y respeto. Se implementaron programas de capacitación centrados en la comunicación efectiva y la empatía, buscando garantizar que todos, desde los médicos hasta el personal de limpieza, comprendieran la importancia de su papel en la atención al paciente. Elena, con su experiencia única y su recién descubierta conexión con Alejandro, se encontró en el centro de estos cambios. Tomó un nuevo rol en el hospital, siendo una especie de embajadora de los valores que su padre estaba decidido a inculcar en la cultura organizacional. Elena compartía su historia con sus colegas, inspirándolos con su ejemplo de resiliencia y compasión. También se involucró activamente en programas de mentoría para los empleados más jóvenes,
guiándolos no solo en sus habilidades técnicas, sino también en el aspecto humano de la medicina. Bajo el liderazgo de Alejandro y con Elena como inspiración, el hospital comenzó a transformarse. El equipo se sintió más unido y motivado, y los pacientes notaron el cambio en el ambiente, expresando su gratitud por la atención y el cuidado recibidos. La atmósfera del hospital, antes marcada por tensiones y desafíos, se volvió más positiva y acogedora. Las modificaciones implementadas por Alejandro, impulsadas por la historia de Elena, reafirmaron la misión del hospital de ser un lugar de sanación no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Su trayecto, lleno de desafíos y descubrimientos, se convirtió en un testimonio del poder de la empatía, el perdón y la determinación para marcar la diferencia en la vida de las personas. El hospital, al igual que sus vidas, ahora estaba en un camino de renovación y esperanza, listo para enfrentar el futuro con una nueva visión de cuidado y compasión. Mientras Elena se acomodaba a su nueva realidad, tanto en el ámbito familiar como profesional, a menudo se encontraba reflexionando sobre la extraordinaria jornada que había recorrido. El descubrimiento de su verdadera identidad y el reencuentro con su padre, Alejandro, no solo le proporcionaron respuestas buscadas durante mucho tiempo, sino que también la lanzaron a un camino de profundo crecimiento personal y profesional. La transformación que había tenido lugar en el hospital, impulsada por su historia y el liderazgo de Alejandro, servía como un constante recordatorio del impacto que una sola vida, entrelazada con la de otros, podría tener. Elena estaba sentada en su oficina, ahora adornada con fotografías que capturaban momentos de su nueva vida con Alejandro y el resto de la familia, cuando recibió una llamada que prometía agregar otro capítulo sorprendente a su historia. La voz al otro lado de la línea pertenecía a un detective que había trabajado en el caso de su desaparición años atrás. Con una mezcla de cautela y emoción, el detective reveló que habían surgido nuevas evidencias, sugiriendo que Elena no había sido la única niña llevada el día de su secuestro. Había fuertes indicios de que tenía un hermano gemelo, que también había sido separado de ella en ese fatídico día. El impacto de esa revelación dejó a Elena momentáneamente sin palabras. La idea de tener un hermano, especialmente un gemelo con quien había compartido sus primeros momentos de vida, era algo que nunca había considerado. Las emociones que sintió al reunirse con su padre fueron intensas, pero la posibilidad de conectar con un hermano que nunca supo que existía abrió un nuevo depósito de sentimientos complejos y preguntas sin respuesta. Con el apoyo de Alejandro, que estaba a su lado cuando ella recibió la noticia, Elena se embarcó en una nueva búsqueda. Juntos, se reunieron con el detective para entender mejor las evidencias que habían surgido y discutir los próximos pasos en el intento de localizar a su hermano. La investigación reveló que, en el caos que siguió al secuestro, la existencia de un segundo bebé había sido de alguna manera descuidada en los registros oficiales. Inspirada por la misma determinación que la guió en su búsqueda de respuestas sobre su propio origen, Elena estaba lista para enfrentar los desafíos de esta nueva jornada. La perspectiva de reunir a su familia aún más y de ofrecer a su hermano el mismo amor y aceptación que ella había encontrado al lado de Alejandro la llenaba de una esperanza renovada. A medida que la historia de Elena llega a su fin con la promesa de una nueva saga emocionante, queda claro que su camino es un testimonio del poder de la resiliencia, el amor familiar y la búsqueda incansable de la verdad. El descubrimiento de su hermano gemelo no es solo el comienzo de un nuevo capítulo en su propia vida, sino también una oportunidad para explorar los lazos inquebrantables que definen lo que significa ser familia. Mientras Elena se prepara para esta nueva aventura, lo hace con la certeza de que, pase lo que pase en el futuro, ella y Alejandro lo enfrentarán juntos, fortalecidos por el amor y la unidad que ya los había llevado a través de tiempos de incertidumbre hacia un lugar de pertenencia y alegría.